Buenos días. Qué gusto, qué bendición estar una vez más aquí. Siempre es muy agradable y siempre me gusta mucho cuando recibo la invitación del pastor a venir aquí a Atenas, saludarlos. Muchos ya somos amigos, creo, ¿verdad? Nos conocemos, me conocen. Como decía el pastor Oldemar, hoy me acompaña un matrimonio en la iglesia, unos hermanos muy fieles de la iglesia, Johan y Krishna. Casi siempre vengo solo. Mi esposa está dando la enseñanza hoy allá en la iglesia y casi siempre vengo solo, y le dije a los hermanos que me acompañaran. Detrás de esa invitación hay un motivo, ¿verdad? Hoy es el día del pastor, entonces la esperanza es que de camino los hermanos se acuerden de eso, ¿verdad? Entonces es broma, ellos saben que es broma, pero no, los quise traer para que me acompañaran. Siempre vengo solo y así que pudieran salir y ver, estar compartiendo con nosotros hoy en día. Amén. Vamos a abrir la escritura, por favor. 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Creo que los textos ustedes los pueden ver ahí en la pantalla. Cuando lo tienen, los vamos a leer. Son 3 versículos del capítulo 4, del versículo 7 al versículo 10, capítulo 4 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la escritura así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por darme este privilegio, Señor, de estar frente a este pueblo de Atenas, de esta iglesia, la iglesia bíblica de Atenas, Señor. Padre, ahora queremos que por tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana seamos ministrados por tu palabra, que una vez más, Señor, experimentemos tu gloria a través de ella, Señor. Padre, háblanos, anímanos, exhórtanos, motívanos, Señor, instrúyenos a través de tu santa y bendita palabra. Que así sea, Padre, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Escuchando los anuncios que daba tanto Omar como el pastor Oldemar, hay algunas cosas que las iglesias practican que son un poco diferentes, cosas que tal vez ustedes hacen como iglesia, nosotros no las hacemos, y puede ser que hayan cosas que nosotros hacemos que ustedes no hacen aquí. Por ejemplo, nosotros tenemos allá no sé si llamarle una tradición, no sé si será la palabra correcta, de que todos los 31 de diciembre nosotros hacemos un servicio de fin de año. El 31 de diciembre de 6 de la tarde a 8 de la noche ya es parte de la cultura de nuestra iglesia, que siempre tenemos un servicio. Y durante muchos años la predicación de ese servicio recae en mi persona. Y siempre trato, cuando me toca preparar ese mensaje de fin de año, de enfocarme mucho en lo que pasó durante el año y en motivar y en animar a la iglesia para el año que está a punto de iniciar en algunas horas. De hecho, venía hablando con mis hermanos ahora en el carro y hablamos de algunas de esas enseñanzas. Y de hecho, hay una que di que hace unos 4 años, no sé, 3 o 4 años, y la hermana se acordaba muy bien de la enseñanza que di hace 4 años, un 31 de diciembre. De hecho, siempre trato de titularlas o enfocarme en reflexiones para el nuevo año.
enseñanza del 31 de diciembre en nuestra iglesia allá en Jesús María. Ahora, usted dice, hermano, pero hoy no estamos 31 de diciembre. Al contrario, estamos prácticamente a la mitad del año. Hoy termina el 7º mes del año. Ya pasamos la mitad más uno de este año 2023. Pero creo con toda seguridad lo puedo decir, de que a pesar de que estamos a la mitad de año y que no estamos el 31 de diciembre, es un momento propicio para que reflexionemos en lo que ha pasado durante estos 6 meses o 7 meses que prácticamente hoy culminan. ¿Okay? De hecho, el título de la reflexión, yo le puse reflexiones de mitad de año, porque el momento, el tiempo, yo creo que requiere que analicemos qué es lo que ha pasado durante estos meses y qué es lo que va a pasar durante estos siguientes meses, por lo menos hasta que termine este año 2023. Y para hacerlo, vamos a tomar una carta, una de las cartas que el apóstol Pablo escribió, la segunda carta a los Corintios. Escogí esta carta porque a la hora de estudiarla nos damos cuenta, o me doy cuenta, y creo que los que han estudiado esta carta también estarán de acuerdo conmigo, que es una carta intensamente personal. Es una carta que lleva una profunda emoción. La diferencia de la segunda carta de Pablo a los Corintios a la primera carta es que en la primera carta él se enfoca mucho en los problemas de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. En la segunda carta, la que él escribe, él lo que hace es escribir acerca de su condición como persona. Él se enfoca más en sí, en mostrar a la iglesia qué es lo que está le atravesando. Y yo no sé, no tengo la certeza de que Pablo, de poder decir que esta carta sean las reflexiones de Pablo a fin de año o a mitad de año, pero sí podemos decir que fueron unas reflexiones que él hizo acerca de lo que él estaba viviendo al final de su vida. Y por eso él escribe esa carta, que podríamos resumirlo como una carta con un gran consuelo y aliento de parte de Dios en medio del sufrimiento. Él escribió esta carta aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Esta carta revela algo muy importante en la vida del apóstol Pablo, y es que precisamente él dedica a abrir su corazón, a escribir a la iglesia que era lo que él estaba atravesando. Y de hecho, mis hermanos, les comento un dato histórico. De hecho, en la carta, en algún momento, creo que en el capítulo 2, él lo explica. Él era la segunda visita que él iba a hacer a Corinto cuando escribió esta carta. En la primera carta parece de que no tuvo una muy buena experiencia al ir a Corinto. De hecho, en el capítulo 2, lo puede revisar en su casa con tranquilidad, creo que él dice o expresa un sentimiento de tristeza que le generó a él la primera visita a Corinto. Entonces, bajo este concepto, bajo este contexto, él escribe estas maravillosas palabras de aliento, de consuelo para aquellos que están pasando momentos difíciles y de sufrimiento. Y en el capítulo 7, él empieza a desarrollar este tema acerca de cómo él se podía estar sintiendo a la hora de escribir estas letras. Siempre, y yo sé que ustedes lo saben, mis hermanos, es sumamente importante cuando leemos la Biblia, es encontrar el contexto, la manera. Les decía la vez pasada, en teología hay un término muy utilizado que se conoce como la línea melódica de la carta, de qué condición, qué es lo que estaba sintiendo, cómo lo estaba escribiendo. Eran los últimos años de su vida, estaba siendo perseguido, estaba viviendo momentos difíciles, estaba pasando momentos de enfermedad. De hecho, al final de la carta él expresa bien esa condición de lo que él estaba atravesando. Pero en el versículo 7, él empieza a manifestar algunos conceptos que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, sobre todo para aquellos que están viviendo, atravesando
momentos difíciles en su vida. Ahora, lo que vamos a ver, lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, lo está escribiendo un hombre que prácticamente es uno de los héroes de la fe. Un hombre que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento, pero que en un momento de su vida, con la sinceridad que debe de caracterizar a un hijo de Dios, abrió su corazón. Y a través de estas letras a esta iglesia, él expresa lo que estaba sintiendo. Versículo 7, me acompañan al capítulo 4, versículo 7. Él empieza con esta expresión diciendo, pero tenemos este tesoro. Cuando habla del tesoro o de este tesoro, él está haciendo referencia al ministerio del evangelio que es acompañado por el poder de Dios. La responsabilidad que caía sobre él como apóstol del Señor, como hombre llamado por Dios, él lo resume en una palabra sumamente importante: este tesoro. Y es que si hay algo que necesitamos entender como iglesia, es que el evangelio, la vida espiritual, la vida cristiana es un tesoro. Y él lo entendía bien. Y lo entendía también que este tesoro dice que nosotros y él lo tenemos en vasos de barro. Me puse a investigar un poquito esta expresión vasos de barro y resulta que encuentro que en la época en que Pablo escribió este término o utilizó esta expresión, los vasos de barro eran muy usados como depósitos en los hogares. Y más específicamente, la gente los utilizaba para dos cosas. Una, para guardar cosas de gran valor. Y dos, eran utilizados para guardar desechos orgánicos. Creo, sin temor a equivocarme, que este segundo concepto era el que Pablo tenía en mente cuando él escribió la expresión vasos de barro. Porque así él era como se veía: sencillo, humilde, predecible, humano, que como cualquiera de nosotros en muchos momentos de su vida atravesó dificultades, adversidades, enfermedad, dolor, rechazo, sufrimiento. Y si no está seguro, yo lo invito a que usted con tiempo en su casa lea la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Las últimas palabras de Pablo a Timoteo, como él literalmente una vez más abre su corazón y empieza a expresar cómo aquel lo había abandonado, cómo aquel otro se fue en pos del mundo, cómo aquel otro lo estaba persiguiendo, aquel calderero. Y cómo él manda a traer unas cosas personales y pide, casi que ruega: hermanos, he quedado solo, prácticamente solo. Ese es el apóstol Pablo que hoy nos está escribiendo y nos anima a reflexionar, mis hermanos, acerca de las cosas que podemos estar atravesando y de la necesidad que entendamos de que nosotros somos vasos de barro. Eso somos nosotros. Frágiles, imperfectos, pero que estamos siendo moldeados en las manos del Señor. Yo no sé cuántos pueden decir amén a eso. Ahora, yo creo que no basta o está de más preguntar a todos los que estamos aquí: ¿cuántas veces nosotros nos enfermamos, hemos sentido temor, sentimos miedo, nos sentimos angustiados, tristes? ¿O cuántas veces hemos sentido nuestro corazón quebrantado? ¿O cuántas veces hemos sentido que ya no podemos más? ¿Hay alguien aquí que, sin que me levante su mano, pero que en su corazón diga: yo soy uno de que en algún momento de mi vida he sentido temor, he sentido inseguridad, mi corazón se ha quebrantado? Y es que yo creo, mi hermano, que al leer esta carta, esta segunda carta de Corintios, de Pablo a los Corintios, lo que yo encuentro es un hombre abriendo su corazón, demostrando su condición. Mientras
que más bien en el ámbito cristiano en que nos hemos envuelto, más bien nos han enseñado durante mucho tiempo de que el cristiano no puede enfermarse, de que el cristiano no puede pasar tribulación, de que el cristiano no puede sentir temor, angustia, desesperación, que el cristiano no puede dudar. Y eso no es el concepto, mi hermano. Si usted prende la radio, la televisión cristiana, lo que te van a querer mostrar o inculcar es bendición, prosperidad, abundancia. Y no estoy en contra de eso, pero también existe una realidad a la cual tenemos que enfrentarnos como seres humanos, como hijos de Dios, como vasos o vasijas de barro frágiles que en cualquier momento se pueden quebrar. ¿Cómo hemos llegado hasta este momento? ¿Qué hemos atravesado durante estos meses del año? ¿Cómo ha estado su vida? Por lo menos, no sé aquí, yo sé allá, hermano, yo sé allá. Conozco hermanos en la iglesia que han atravesado situaciones sumamente difíciles o que pueden estar atravesando situaciones difíciles. Y han sido situaciones tan difíciles que hay momentos que ya no sé ni qué decirles. He orado por ellos, los he animado, confíen, sigan, esperanza, promesas. Pero hay momentos donde no me queda nada más que poner la mano en la espalda y decir: Señor, dale fuerzas para que soporte esto, para que aguante esta situación. Y eso es lo que el apóstol trata de mostrarnos. Y de hecho, si seguimos leyendo, él hace una, ¿cómo podríamos llamarle? Como una radiografía de cómo él se estaba sintiendo. Entonces, lo que quiero mostrar en esta mañana es que no se sienta mal, hermano. Si usted le dice: ¿cómo? Un hijo de Dios no puede decir eso. Un hijo de Dios no puede pasar eso. El apóstol Pablo nos está mostrando otra realidad. La realidad de un ser humano frágil, tan humano como cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Decía un hermano el domingo pasado que invité a predicar en la iglesia: están muy callados, o están entendiendo o están asustados. Por lo menos el del domingo pasado creo era que están asustados los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Por lo que dijo. Versículo 7, sigamos leyendo. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué maravilloso esto, hermanos. Para que Dios se glorifique, para que Dios se glorifique. Nuestra naturaleza humana es débil y los vasos de barro contrastan con la gloria y el poder de Dios. Donde Dios manifiesta su obra es precisamente en esos vasos frágiles, esos vasos fáciles de quebrar. Versículo 8, el apóstol empieza a hacer una radiografía de lo que le estaba pasando. Él dice: estamos, escuche, atribulados en todo, mas no angustiados. Yo quiero detenerme en esta expresión, porque aquí lo que él nos está diciendo es: hermanos de Corinto, hermanos de Atenas, estamos enfrentando tribulaciones, pero estamos confiando en el Señor. Según la psicología, la palabra angustia es un sentimiento vinculado a situaciones de desesperación, donde la característica principal, según los psicólogos, es la pérdida de la capacidad de actuar por parte de la persona. Eso es la angustia. Yo no sé quiénes saben lo que significa esa palabra. Momentos de angustia, cuando nos sentimos paralizados, cuando no podemos avanzar, cuando no se nos permite tomar decisiones acertadas. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y ojo, escuche, que él lo pone en primera persona. Él no está diciendo: ustedes están atribulados, mas no están angustiados. Estamos atribulados, mas no angustiados. Yo creo que si hay algo como hijos de Dios que necesitamos entender en esta mañana,
Es que pueden vivir momentos de angustia sobre nuestra vida, pero no podemos permitir que esa angustia nos paralice ni nos deje avanzar. Por eso es que el salmista, en aquel Salmo 56, aquel maravilloso salmo de confianza, él expresa aquella famosa expresión que dice: en el día que temo, en ti, Señor, yo confío. Y si hay algo que necesitamos entender, iglesia, es que aún en los momentos de más angustia necesitamos avanzar, caminar y confiar de que el Señor va delante de nosotros, supliendo todas nuestras necesidades. Quisiera leerles una historia que me encontré leyendo un libro un día de estos y me encantó. Se la quiero compartir así, se la voy a leer literalmente para no omitir ninguna expresión, ninguna frase. Dice que había un cuadro en una galería de una cabaña en las montañas que había sido destruida por el fuego. Lo único que quedaba en pie de la cabaña era la chimenea, de entre todos los escombros. Frente al lugar destruido se hallaba un anciano con cara de abuelo en ropa interior, y junto al anciano un niño que se aferraba a una sábana remendada. Era evidente que el niño estaba llorando. Debajo de la fotografía estaban las siguientes palabras que, según el artista, el anciano le estaba dirigiendo al niño. Las palabras eran simples, pero sin embargo contenían una profunda verdad teológica y filosofía de la vida. Las palabras del anciano al niño eran: tranquilo, hijo, Dios no está muerto. Esta representación de este cuadro, en vez de recordarnos la desesperación que pueden producir muchas situaciones en nuestra vida, debe convertirse más bien en un recordatorio de esperanza, de que Dios siempre va delante de nosotros peleando la batalla por nosotros. Así que, mi hermano, si usted está enfrentando tribulaciones, el apóstol Pablo nos aconseja: confiemos en el Señor. Atribulados, mas no angustiados. Pero él continúa. No queda ahí, son 4 metáforas que él utiliza. La segunda que él utiliza en el mismo versículo número 8 dice, primero dice: estamos atribulados pero no angustiados. Y la segunda que utiliza es: estamos en apuros, mas no desesperados. Lo que él nos está diciendo es: iglesia, podemos estar pasando apuros, pero estamos confiando en el Señor. Me tomé el tiempo de buscar la palabra apuro en el diccionario, y según el diccionario, apuro es una situación comprometida que no se sabe resolver o superar, o en la que no se sabe reaccionar o actuar. ¿Cuántas veces en nuestra vida no hemos actuado a la desesperación? ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones? No nos hemos sentido desesperados en enfrentar diversos tipos de situaciones, los cuales no sabemos qué hacer. El consejo del apóstol Pablo es: esperemos en el Dios. No nos desesperemos. Y cuando yo leo esto, no puedo evitar, mis hermanos, no puedo evitar pensar en las palabras del salmista cuando escribió el Salmo 40, cuando dice: pacientemente esperé en Jehová, y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Usted sabe que esa palabra pacientemente se deriva de una palabra que significa macrotomía y que significa ser constante. Si hay algo que Dios espera de su pueblo y de sus hijos en los momentos de apuros, es que aprendamos a esperar en Él. Y yo no sé cuántos pueden decir amén a eso,
pero por lo menos en esta mañana puedo decirles con toda sinceridad que si hay algo de lo que me ha costado es precisamente a esperar en el Señor, a esperar en el Señor, y he tenido que hacerlo. Hace unos años, no sé si alguna vez les comenté esta historia o esta situación que vivimos como familia. Hace unos años, ya algunos años, nuestra hija Mariana, estando pequeña, le dio una crisis asmática muy fuerte. La llevamos al hospital y el hospital, lo que tenemos entendido es que le pusieron una vacuna que en vez de curarla, lo que hizo fue alterarle más. Parece que fue una vacuna equivocada. Nosotros la trajimos de vuelta para la casa. Esta niña estaba en la cama acostada y Dios sabe, si estuviera mi esposa aquí, ella aseguraría eso. Ella empezó a respirar con dificultad en la cama y respiraba con tanta dificultad que donde ella jalaba, ella se le hacía un hueco en el estómago, se le quedaba, se le hacía un hueco. Le costaba respirar con dificultad. Mi esposa, que estuviera aquí, me daría la razón, tengo autorización de ella para contar esto. Ella entró en desesperación. Y entró en un estado de desesperación, eran la 1 de la mañana aproximadamente. Y ella entró en desesperación y ella lo que decía es, llevémosla al hospital de niños, a la 1 de la mañana. Habíamos estado en el hospital Monseñor Sanabria y en desesperación ella entró. Y no lo decía de la manera que lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Lo decía con desesperación, ¿verdad? Con angustia. Y recuerdo, mis hermanos, que hubo un momento casi que tuve que controlarla, ¿verdad? Controlarla y decirle, no vamos a ir a San José a esta hora. A como estamos, sin dormir, en estas condiciones, no es lo más prudente salir a San José. Y recuerdo, y Dios sabe, Dios es nuestro testigo, mi hermano, que ese día nos pusimos a orar por ella, nos hincamos a la par de la cama y oramos. Y en la medida que íbamos orando, la respiración de ella se iba regulando. Al final, no tuvimos que ir al hospital de niños. Al final, Dios hizo la obra en ellos. Lo que quiero, y pongo este ejemplo porque muchas veces la desesperación, los apuros nos hacen tomar decisiones equivocadas. Y Dios, la palabra, nos manda a que esperemos en Él, a que confiemos en Dios. En esta mañana te digo, no sé lo que puedas estar pasando, lo que estés atravesando. Sí te puedo decir, espera en el Señor. Creo que hay un canto que dice así, ¿verdad? Esperar en Dios. Difícil sé que es, ¿verdad? No soy muy bueno para los cantos, pero me parece que hay un canto que dice así. Amén. Seguimos. La radiografía del apóstol Pablo: estamos atribulados, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Verso 9 dice: estamos siendo perseguidos, mas no estamos desamparados. Lo que está diciéndonos es que podemos estar siendo perseguidos, pero estamos seguros de algo: Dios está con nosotros. Escucha, hermano, algunos creo que ya conocen mi posición teológica con respecto a algunos temas doctrinales. Yo no soy de los que ando viendo al diablo en todo lado, ni ando echándole la culpa al diablo por todo lo que pasa. No soy de esos, pero sí hay una realidad. Y la realidad es que estamos viviendo en un mundo hostil, según el apóstol Pedro. Un mundo gobernado por el príncipe de este mundo. Y que nosotros, dice la Escritura, el enemigo, aunque no tiene injerencia en nosotros, sí anda buscando, dice la Escritura, y Pedro lo dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchas maneras, hay muchas formas en las cuales tratan de alejarnos de los caminos del Señor. Y no precisamente estoy refiriéndome al diablo con los cachos y la cola. Estoy refiriéndome a que muchas veces aún personas son utilizadas como piedra de tropiezo para incitarnos
para lastimarnos. Y por eso es que Pablo dice, podemos estar siendo perseguidos. Podemos estar siendo vistos con ojos diferentes. Pero él reitera, no estamos desamparados. Dios está con nosotros. Dios pelea por nosotros. Esa es una realidad, es un concepto que no podemos dejar pasar por alto. El concepto o la verdad de que aunque traten de desanimarnos, aunque traten que con actitudes robarnos el gozo, la paz, poniendo en nuestra mente duda, temor, el Señor siempre está con nosotros. Si usted me permite, yo quisiera ponerle una ilustración o un ejemplo de algo que viví hace muchos años, que desde esa vez hasta el día de hoy, yo tengo un concepto de lo que significa Dios con respecto a defender mi vida. Creo que alguna vez lo comenté esta situación. Cuando era joven, mucho más joven, jugaba fútbol. Yo soy de los barrios del sur de San José, a mucha honra. Saben, soy de Barrio Cuba. Ese es mi barrio amado, querido, Barrio Cuba. Jugábamos fútbol. Y en Barrio Cuba había un clásico de fútbol, en los barrios del sur había un clásico de fútbol de tercera división por campeonato. Barrio Cuba, Cristo Rey, imagínense. Ese era el clásico. Ahí pelaban una papa en el aire, ¿verdad? Usted no se imagina, mis hermanos, lo que era en el estadio de Barrio Cuba, pero en el de Cristo Rey, llegar a ser un lateral y que a la par tener a un grupo de personas diciéndole: te vamos a apuñalear ahora cuando termine el partido. Así aquí en el oído, ¿verdad? Recuerdo una vez jugando un partido, Barrio Cuba, Cristo Rey, y permítame poner esa ilustración, que choqué con el defensa central de Cristo Rey, un hombre alto, fuerte. Yo era todo lo contrario, pequeño y débil. Chocamos, yo caí en el suelo, y él se me acercó y me dijo, así agachado, me dijo: si te vuelvo a ver por esta zona, te reviento. Saben lo que significa reventar, ¿verdad? No tengo que traducirles eso, ¿verdad? Yo estaba en el suelo. Y cuando él me dijo eso, lo primero que sí, Señor, tenlo por seguro que aquí no me acerco más. Pero ahí, en ese instante, el capitán de mi equipo, que hasta el día de hoy recuerdo esta situación, se llama Manuel Calderón, un hombre alto, fornudo, de la misma estatura del defensa del equipo contrario. Él escuchó las palabras y él se vino y se paró. Yo quedé en el suelo sentado y el rival aquí y mi capitán Manuel aquí. Y Manuel le dijo al defensa: si usted le hace algo a él, se la va a ver conmigo. No había ni terminado de decirlo cuando yo me paré, me levanté, agarré una fuerza, una confianza, a tal punto que no me va a creer. Yo me le paraba a la par y decía: hágame algo. Así se lo decía. ¿Cuál fue esa confianza y cuál fue esa seguridad? De que Manuel me iba a defender. Bueno, Dios guárdese fuera de Manuel, ¿verdad? Porque me voy detrás de él. Pero Manuel me iba a defender, el capitán me iba a defender. Entonces yo me le paraba, iba donde él, jugaba y él no me hizo nada. Porque Manuel Calderón me defendió en ese momento. Es lo mismo que Dios hace con nosotros, hermanos. Cuando estamos en el suelo, cansados, enfermos, derrotados, tristes. No me diga que nunca se ha sentido así, hermano, para no sentirme tan mal yo. No hay ganas que en veces dan ganas de no sé, de irse para una playa ya y estar solo frente al ver. Ahí en esos momentos el Señor, así como lo hizo Manuel Calderón, extiende tu mano y nos dice: levántate, vamos. Puedes estar siendo perseguido, pero no estás desamparado. Y de ahí me van a escuchar hasta el día que me muera decir ese texto. De ahí yo tomo para mí la más grande y maravillosa promesa que hay en la Biblia. Para mí, la han escuchado en otros momentos. Aquellas maravillosas palabras de que cuando yo estaré con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin.
Él pelea por nosotros. El Señor pelea por nosotros. Y la última, y ya para terminar, la cuarta expresión, metáfora que el apóstol utiliza, se la repaso. La primera es atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, dice el apóstol, mas no desamparados. Y la última que utiliza en el versículo 9, 4:9, dice, derrotados, dice el apóstol, mas no destruidos. Lo que él nos está diciendo es, iglesia de Corinto, hace 2000 años, iglesia de Atenas, hoy, 2000 años después, podemos caer, pero eso no significa de que estamos derrotados ni destruidos. Ninguno de nosotros, escucha hermano, está exento de caídas. Ninguno. Y si hay alguien aquí, le puedo respetar, hermano, y le digo, déme darle la mano, es mi héroe. El concepto de que a la iglesia va gente perfecta, intachable, gente que no falla, que no puede enojarse, que no puede tirar el control cuando la liga pierde, o apagar el teléfono y no hablar con nadie, la chicha. A algunos les pasa eso, ¿verdad? Algunos somos humanos, hermanos. Existe un concepto, y todavía yo se lo he contado a la iglesia muchas veces. Una de las cosas que marcó mi vida cuando conocí al Señor era cuando llegaba a mi casa y la más y mínima cosa que hiciera me decían, iba a la iglesia. Yo sentía que me hervía así la sangre. Aparte de eso me decían, ya está el hermanito hablando. Peor, más me lo decían y más me enojaba. Nosotros no somos, o sí somos perfectos a la luz de la Escritura. Nosotros alcanzamos una perfección, pero la alcanzamos en Cristo Jesús. Y por eso es que Pablo dice, somos vasos de barro, somos frágiles, hermanos. Nos enfermamos, nos atribulamos, nos angustiamos, nos desesperamos. Y aún así, Pablo dice, podemos ser derribados, podemos caer de rodillas. Nadie está exento de cometer errores. Nadie, ninguno. Podemos fallar, nos podemos equivocar, pero eso no significa que el enemigo nos ha derrotado. Eso no significa que él ha vencido, al contrario, porque la victoria que Cristo nos ha dado no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso es que él mismo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15 dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, para ir terminando, mis hermanos, en esta mañana, mientras los hermanos que vienen conmigo piensan a dónde vamos a pasar ahora. Es la fe, ¿verdad? Es la fe. Escuche, si hemos caído, si hemos fallado, podemos tener la plena convicción de que aunque todo el mundo nos dé la espalda, Dios nunca nos la va a dar. Hace unos días escuché a un muchacho, no lo conozco, lo tengo de amigo en Facebook, no sé quién es un muchacho de San Mateo, creo que le iba a la iglesia de San Mateo. Y este muchacho escribió unas palabras en Facebook que me puso a meditar tanto. Él decía, porque cuando estaba en la iglesia me saludaban, me buscaban, me seguían, me abrazaban, y después de que salí de la iglesia por el motivo que fuera, ahora nadie me saluda, nadie me habla, nadie me abraza. Y estaba hablando con respecto a la iglesia, a los cristianos. Nosotros tenemos esa tendencia. Dijo alguien una vez que los cristianos somos el único ejército que en vez de apoyarnos entre nosotros nos empujamos al precipicio. Aunque nos den la espalda, el Señor nunca nos va a dar la espalda, y eso es maravilloso, hermanos. Por eso el salmista escribió,
que cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Dice, porque Jehová sostiene su mano. Termino haciendo un repaso de las 4 verdades que el apóstol Pablo nos enseña en estos 3 versículos. Número 1, podemos estar enfrentando tribulación, pero estamos confiando en Dios. Número 2, dice el apóstol Pablo, podemos estar en apuros, pero estaremos esperando en el Señor. Número 3, podemos estar siendo perseguidos, pero estamos seguros de que Dios está con nosotros. Y número 4, podemos caer, pero no estamos derrotados ni destruidos. Reflexiones de medio año. No sé qué está atravesando usted, qué situación está atravesando. Y no sé, la verdad, aquí está el pastor, bueno, ya se me fue el pastor Oldemar. Traía un estudio, ahí está, ya lo vi. Traía un estudio, iba a dar un estudio con pantalla. Un estudio que estaba dando en la iglesia, que duré como 3 semanas. Y lo traía. Al final, el Señor me inclinó a ese texto leyendo la 2ª carta de Corintios. Me impactó tanto cómo Pablo manifiesta su condición, ¿verdad? Afligido, cansado, triste, enfermo. Y cómo estas palabras de él nos pueden animar a nosotros a enfrentar lo que tengamos que enfrentar de aquí en adelante. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo Jesús. Por eso él mismo dijo, y con eso termino, ¿qué pues diremos a esto? ¿Recuerdan Romanos 8? Si Dios es por nosotros, dígalo fuerte, ¿quién contra nosotros? Démosle gloria al Señor en esta mañana. Oremos. Vamos a orar en esta mañana. Padre, Señor, gracias Señor, por permitirnos, Señor, poder estudiar tan solo un poquito de tu palabra, conocer a través de estas letras, de esta escritura, el pensamiento de este hijo, este gran siervo, este teólogo, como fue el apóstol Pablo, Señor. ¿Cómo nos puede servir de esperanza a nosotros hoy en día, Señor? De que en medio del desespero, la aflicción, el dolor y la enfermedad, podemos estar seguros y confiados, Señor, de que la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Padre, yo oro en esta mañana por si hay alguien en este lugar, Señor, alguien en esta mañana que en su corazón pueda estar viviendo alguna de estas verdades que hemos visto en esta mañana, angustiado, atribulado, desesperado, perseguido o aún caído, Señor. Que tu palabra nos anime y nos aliente a levantarnos una vez más, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu iglesia. Gracias por cada hermano que está en esta mañana aquí, por cada joven, niño, adulto, Señor, que nos has permitido hoy podernos congregar. Bendícenos a todos y llévanos en paz a nuestros hogares, en el poder de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana.